El amanecer que quieres recibir. Llega repleto de información. Román Nosinski. Circuito Éxito. 7:35 de la mañana. Mire, la derecha representada en el PP en España ha ganado las elecciones municipales por abrumadora mayoría, desplazando esa izquierda del presidente Pedro Sánchez. Y con esto muy fresco, que ya lo hablamos ayer y lo revisamos hoy a través de titulares, vamos a revisar a estos dos continentes, Europa y América, el nuestro. En Europa y dentro de la Unión Europea se ubican hacia el centro, ideológicamente hablando, quiero decir, Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Francia, Luxemburgo. En la centroderecha y la derecha están República Checa, Croacia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Suecia. Solo 5 países en la centroizquierda y uno solo en la izquierda, que es precisamente la España de Pedro Sánchez hoy, aunque suele decirse que lo que ocurre en estas elecciones del pasado domingo marcan lo que va a ser las elecciones generales, presidenciales inclusive. Bueno, en América Latina la situación es opuesta, es todo lo contrario, son más los gobiernos de izquierda hoy, y digo hoy porque de ser muchos gobiernos de izquierda en 2010, cayeron luego en 2018, pero ahora en 2023 casi que pintan de rojo todo el mapa de nuestro continente. Entonces estamos hablando de eso, de este péndulo político incluso intercontinental, se puede decir. Bueno, es por lo que hemos consultado hoy a Luis Salamanca, doctor en ciencias políticas, politólogo, abogado, profesor universitario, quien fue director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Salamanca, qué gusto saludarle siempre. Hola, buenos días, Román. Igualmente para mí un gusto. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Doctor Salamanca, ¿se puede hablar de un péndulo político, ideológico en América como en Europa también? Sí, yo creo que sí, Román. Ahí, en este momento estamos viviendo un ciclo, ¿no? Lo podemos considerar como un ciclo, es decir, una coyuntura en la que las agrupaciones ideológicamente orientadas hacia la derecha y la izquierda asumen el poder o lo dejan en Europa, ¿no? Y en América Latina también ya hemos vivido varios ciclos en América Latina, de izquierda a derecha, si es que esos términos pueden tomarse tan estrictamente como identificadores, ¿no? Pero vamos a suponer que sí, aunque hay muchos que piensan que ya han perdido la capacidad de explicar la realidad en los términos en que suele usarse, pues, ¿no? Porque esto es un tema sumamente heterogéneo, donde caben cantidad de diferencias, divisiones, cruces, coaliciones, etcétera, ¿no? Pero en principio, en términos generales, uno puede decir sí, hay un giro a la izquierda en América Latina y hay un giro a la derecha en Europa, y en Europa, como tú lo señalaste en la presentación, ya, bueno, están gobernando en distintos países partidos de derecha, y en los parlamentos donde no gobiernan, tienen una presencia fuerte en los parlamentos, con lo cual incide mucho en la política, porque en Europa los sistemas son mayoritariamente sistemas parlamentarios. Entonces, sí, efectivamente, hay un péndulo, hay un movimiento cíclico de derecha a izquierda, derecha, y eso, digamos, tiene mucho que ver con la capacidad de los gobiernos para enfrentar los problemas concretos de las sociedades. Claro, usted gobierno, sea de izquierda o de derecha, no me responde a mis necesidades, bueno, me cambio, le doy la oportunidad a otro. Sí, lo que te quiero decir con esto es que no se trata de que las poblaciones tengan unos discursos ideológicamente estructurados que los lleva a la derecha o a la izquierda, sino que, bueno, las políticas concretas que ofrecen unos y otros en algún momento le parecen más atractivas por la izquierda y en otro momento le parecen más atractivas por la derecha. Sobre todo cuando hay crisis. España, por ejemplo, viene viviendo la doble crisis de la pandemia, los efectos de la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania, que la están viviendo también los otros países europeos. A eso hay que agregar el tema de la inmigración, que es un tema que está muy caliente en Europa, que lleva a posiciones a veces que tú oyes cosas extremísimas, como un político, un movimiento en Suecia que simplemente
se le ocurrió decir una barbaridad como negro, vete ya. O sea, llegamos a posiciones extremas como esas, ¿no? Sí. Ahora, ajá. Y esto no tiene que ver tanto con que un país o un continente sea más desarrollado que otro, tiene que ver con esas necesidades de la gente, si son satisfechas o no, porque si hablamos de péndulo, entonces no tiene tanto que ver con esa estabilidad ideológica más que con la económica, ¿cierto? Sí, tiene que ver mucho con la estabilidad económica, mucho con la situación económica. De hecho, el repunte de la derecha en el siglo XXI en Europa está muy ligada con la crisis del año 2008, aquella famosa crisis que se llevó por delante cantidad de bancos y produjo tantos efectos adversos en la economía mundial. Y desde allí, bueno, han logrado repotenciarse y palanquearse hacia el poder, ¿no? Ahora, Román, yo creo que hay que, una vez que uno dice esto, un poco para identificar periodísticamente ante el público, ante la audiencia, el tema, uno tiene que también señalar que este tema es demasiado complicado, demasiado heterogéneo, hay demasiadas cosas que hay que poder distinguir, ¿no? Y incluso para los mismos analistas resulta muy complicado, ¿no? Porque, fíjate, cuando uno habla de izquierda, uno puede estar hablando de la izquierda como nació en la Francia revolucionaria de 1789, ¿verdad? Y que se desarrolló en Europa desde allí, se fue desarrollando en Europa a través de el marxismo, que le dio un impulso más radical a la visión de izquierda, y allí la izquierda nace como sinónimo de igualdad, como el movimiento que apuntaba a la igualdad social, en la defensa de los trabajadores. Por tanto, quedó desde esa época quedó sembrada la imagen de que la izquierda, como decía Bobbio, el profesor Bobbio, que estudió profundamente el tema de la derecha y la izquierda, que la izquierda parecía lo positivo y la derecha lo negativo. Pero todo eso ha cambiado de una manera increíble, sobre todo cuando la izquierda llega al poder. Cuando llega al poder en la Rusia zarista y crea la Unión Soviética, comienza a verse cómo funcionaba esa izquierda, ¿no? Mientras que, producto de una división ideológica entre la izquierda marxista, se había separado algo que se vino a llamar después socialdemocracia, que hizo vida en Alemania, en Suecia, en general en los países escandinavos, con un modelo en el que no estaban en contra del capitalismo como estaba el comunismo soviético, sino estaban a favor de reformar el capitalismo. Y una vez que Keynes les propuso la fórmula maravillosa de que la intervención del Estado no era tan mala, entonces usaron el intervencionismo del Estado para proteger a la sociedad más débil, ¿verdad?, a los grupos más débiles de la sociedad, de los efectos de la economía capitalista, que en efecto tiene muchos efectos que pueden ser corrosivos si tú no tienes regulaciones significativas. Claro. Entonces, desde ahí hay una diferenciación en el seno de la izquierda, que impactó en la derecha también. El fascismo, que nace en la década de los 20 y sobre todo en la Alemania de Hitler, el fascismo fue como la respuesta de la derecha ante el avance del comunismo soviético. Y entonces, esos campos, después de la Segunda Guerra Mundial, se fueron como reorganizando, reacomodando, y quedó bastante claramente establecido desde Europa una izquierda, comunista, que se orientaba a defender la Unión Soviética, y que trasladó a América Latina esa línea para que los partidos comunistas defendieran a la Revolución Soviética. Ahí hay que recordar al profesor Caballero, que Manuel Caballero, que hizo unos estudios brillantes sobre este tema. Y por otro lado, aparecía la izquierda democrática. O sea, aquella izquierda que dijo, mira, no hay que acabar ni con la democracia ni con el capitalismo. Lo que hay es que darle contenido social. Y esa división
ha sido fundamental para entender lo que pasó posteriormente. Luego viene la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, con lo cual esa vía ultraizquierdista de manejar la igualdad social y tal, se demostró que era incompetente, que no servía para nada porque ni lograba la igualdad ni lograba la libertad. Entonces, mientras que los países orientados socialdemocráticamente, con esa ideología socialdemocrática, lograron sacar, primero lograron inventar el estado de bienestar, que es el mejor invento social que ha habido en la historia de la humanidad, para enfrentar los problemas de pobreza y de precariedad social. Y luego protegían la democracia, sí, permitían que la persona ascendiera socialmente, mejorara su situación social, pero al mismo tiempo fuera libre, tuviera derecho de palabra, tuviera derecho a libertad de expresión, al voto sin coacción, en fin. Y eso ha sido para mí clave, eso para mí es clave para entender lo que llamamos izquierda en América Latina. Claro. Porque cuando uno dice izquierda en América Latina hoy, uno está metiendo en un mismo saco cosas diversas. Sí, ejemplo, no es la izquierda, no es la misma hablar de la izquierda de Chile hoy que la de México, que la de Cuba o la de Venezuela. Son muy distintas, es una paleta de grises muy amplia. Una paleta de grises y de blancos y negros sí. Demasiado grande. Es decir, porque por ejemplo, al fenómeno político que tenemos en Venezuela se le llama de izquierda. Ahora, ¿de qué izquierda hablamos allí? Sí, claro, por eso no son comparables unas y otras, pero volviendo al tema de la polarización ideológica entre dos continentes, y esto ya para ir cerrando, ¿se pueden entender dos continentes tan distintos como Europa y América hoy, que probablemente en otro momento vayan a coincidir en la historia o se separen siendo en América más de derecha y en Europa más de izquierda, pero se pueden entender hoy entendiendo que lo que hay detrás de los países y de sus presidentes y de la ideología, lo que hay son intereses? ¿Esta es la razón por la que el mundo sigue funcionando? Sí, al final del día lo que se impone son los intereses concretos, pero fíjate, también se imponen las visiones ideológicas. Por ejemplo, el caso venezolano, yo creo que hay que destacarlo como algo muy particular en este mundo de las ideologías, porque aquí, teniendo un país como el que teníamos, con una crisis que había que resolver, por supuesto, en distintos frentes, pero con una capacidad económica tremenda. Venezuela era la cuarta economía de América Latina cuando Chávez llegó al poder, la cuarta economía. Colombia estaba por debajo de Venezuela. Por encima de Venezuela estaba México, Brasil y Argentina. Y era una de las economías iberoamericanas más potentes. Es decir, y pasados 20 y tantos años, lo que tenemos es esto que tenemos por delante. Un país que debe estar casi que en el último lugar o cerca del último en materia económica en América Latina. Y viviendo los procesos económicos que tenemos, producto de una visión ideológica mediante la cual tú pretendes transformar la realidad como si la realidad fuera una plastilina que puedes moldear a tu antojo y imponer por aquí, imponer por allá, sin tomar en cuenta los efectos colaterales, directos, indirectos, sin tomar en cuenta los intereses que afectan. Al final tienes una masa de hechos tan corrosivos que, bueno, produce el caso venezolano. O sea, porque vamos a estar claros, más allá de las posiciones políticas e ideológicas de cada quien, hay hechos que son irrebatibles. Sí. Venezuela es una economía postrada y una sociedad que perdió el nivel de igualdad que había adquirido. Hoy en día estamos en una nueva situación de desigualdad tremenda, es una desigualdad casi total, es un empobrecimiento casi total, y eso es producto de una visión de izquierda. ¿De cuál izquierda? De extrema izquierda, porque hay que recordar que la gente que llegó al poder con Chávez venía de un pasado en el cual intentaron llegar al poder por cualquier vía, tanto por la vía electoral, que nunca se les había dado, como por la vía de el golpe de Estado. Y entonces, bueno, finalmente llegan producto de una confluencia de factores por el voto y empiezan a aplicar un programa
que es el que se parece mucho al que pudieron haber aplicado el 4 de febrero si hubiera triunfado el golpe el 4 de febrero del 92. Péndulo, Entonces, sí, hemos hablado hoy de péndulo y el péndulo lo estamos viendo también, por ejemplo, en la realidad norteamericana, también lo estamos viendo allí, que luego de lo que ha sido un mal desempeño económico de Biden, producto también, entre otras cosas, de la herencia de la pandemia, pues hoy tienen otra vez una gran oportunidad de hacerse del poder los republicanos. Es decir, es un péndulo que se ha instalado en el mundo en la medida en que las necesidades de los ciudadanos no son satisfechas. Por claro, razones de pero tiempo, sí. En los Estados Unidos tiene una particular Sí. característica, que allí no es tan fácil identificar desde el punto de vista ideológico, Sí, siguiendo la línea socialista, no socialista, a la derecha y la izquierda. Sí. Allá es otro asunto, es decir, no podemos meter a los Estados Unidos en un análisis de derecha y izquierda similar al de América Latina y similar al de Europa, aunque hay algunos parecidos, algunas similitudes. Pero te digo, este es un asunto que hay que estudiarlo por países, sí. quizás por continente, pero Sí. también metiendo el ojo más a fondo para poder detectar cosas que parecen Claro. algo, pero que en el fondo no lo Que son. no lo son. Bien, No lo profesor son. Salamanca, O sea, por razón. una cosa es la izquierda, digamos, extrema, no democrática, y otra cosa es la izquierda democrática. Claro. Existe, y lo digo porque hay mucha gente que hoy en día, viendo lo que está viendo en Venezuela y en América Latina, dice, no, chicos, todo eso es lo mismo, todo eso es la misma cosa. Profesor Salamanca, muchísimas gracias por su tiempo y siempre gentil. Una izquierda no democrática, así como hay una extrema derecha democrática y otra, afortunadamente, más pequeña, que no es democrática. Doctor Salamanca, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Luis Salamanca, doctor en ciencias políticas, politólogo, abogado, profesor universitario, fue director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central. Gwyneth Paltrow, Betty Davis Eyes.